Amigos y hermanos, hoy día estamos con el hermano Juan Carabajal de la Argentina, a quien le doy la más cordial bienvenida, y él ahora se va a presentar y luego vamos a decir sobre qué se tratará esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a cada uno de ustedes? Me presento, bueno, primeramente me llamo Juan Oscar Carabajal, tengo 34 años, soy de la Argentina y bueno, soy estudiante de teología, estudio en el Seminario Concordia, el Bachillerato Superior en Teología, que bueno, eso después, a posteriori, ¿no? Se podrá ver si la iglesia, o sea, la iglesia ve si uno está en capacidad de ser pastor y bueno, es nombrado pastor de alguna congregación, y además de eso estoy estudiando el profesorado de Ciencias Sagradas con trayectoria en Filosofía y Formación Ética Ciudadana en un instituto de formación católica, que bueno, ya eso tiene una trascendencia para ser profesor, ¿no? Ya de teología o de filosofía o formación ética y ciudadana. Para ser profesor de filosofía en los colegios. Así es, exactamente. O de teología, bueno, en caso de ser universitario o catequesis en algunas escuelas particulares. Actualmente tú eres policía, ¿verdad, Juan? Sí, así es. Estoy en lo que sería la policía de la ciudad de Buenos Aires, que es la policía, digamos, local de lo que sería la capital, perdón, de la República Argentina. Y cuéntanos, Juan, ¿cómo fue tu proceso hasta que llegaste a la iglesia luterana? Por lo que he leído, tú no iniciaste en la iglesia luterana, tú iniciaste en otra iglesia evangélica, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, le paso a explicar un poco a la gente. Primeramente, yo he sido católico romano, ¿sí? Y bueno, hasta los 15 años, 16 aproximadamente, hasta que bueno, me topé con las escrituras, y bueno, y ahí tuve algún tipo de crisis existencial, digamos, con respecto a lo que veía ahí y a lo que se profesaba, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, digamos, de la verdad, ¿no? Yo le llamaba búsqueda de la verdad, empecé bueno, a divagar por diversos lugares, y el primero por el cual llego, digamos, es a una iglesia bautista. Esta iglesia bautista, luego con el tiempo, se empezó a convertir en lo que acá en Argentina, ¿no? No sé si pasa en otros países, se llama iglesia renovada, en donde empiezan a hacer, digamos, lo mismo que los pentecostales, ¿no? Empiezan a tener el tema de las revelaciones, don de lenguas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el pastor se ha puesto, perdón, muy enfático con respecto al tema de los dones, y ahí es donde, digamos, sufro mi segunda crisis con respecto al tema de la fe, ¿no? De cuestionarme la fe y decir, qué pasa acá, ¿no? Que no me llega el don del Espíritu Santo, no estoy orando en lenguas, y como que el pastor prácticamente Como que decía que, algo malo está pasando en mí, ¿por qué no tengo ese don? claro, claro, sí, 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 exactamente. Y por ahí me cuestionaba esto, y yo decía, seguramente no soy salvo, ¿no? Porque prácticamente esa era la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, traté digamos, de buscar ese don, y oraba y oraba y leía las escrituras y me enfocaba en eso, y hasta que en un momento, bueno, me topo con un comentario bíblico, ¿sí? Del mundo hispano, que era con respecto a Primera de Corintios, y sobre ese texto, ¿no? Que bueno, explicaba el tema de los dones, de la cesación de los dones. Entonces, bueno, eso fue, digamos, el parate y el decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, bueno, en esa búsqueda me conecto con la iglesia de MacArthur. En todo ese tiempo yo escuchaba lo que se llamaba la BBN, esa radio. Entonces, bueno,
al escuchar esa radio, bueno, me encuentro con una prédica de John MacArthur y después empecé a seguirlo más seguido. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, me adentro en lo que es las doctrinas de la gracia y bueno, termino en una iglesia bautista y bueno, después por temas escatológicos y demás cuestiones, bueno, termino en otra iglesia bautista, ¿no? Que ya era más confesional y bueno, y de a poco también me fui cuestionando el tema del bautismo y el tema de la Eucaristía, ¿no? Y esas dos cuestiones abocaron, digamos, esta búsqueda hacia, digamos, hacia el luteranismo, ¿no? Llegó la primera instancia de verme chocando con el tema del bautismo, ¿no? En primera instancia veía que había un bautismo infantil en las escrituras claramente, pero también en la historia de la iglesia, ¿no? O sea, en la patrística, digamos, en general también en las pinturas que se veían, ¿no? De imágenes de los primeros cristianos, del cristianismo primitivo, y yo me cuestionaba, digo, ¿y entonces qué relación tiene el bautismo, digamos, de adultos, o no, el bautismo que le llaman paido bautismo y el credo bautismo? Y yo me cuestionaba en ese margen, ¿no? Entonces me he dado cuenta que el tema de los bautistas ha sido una renovación, digamos, ¿no? Con respecto al fundamento del bautismo. Entonces, claramente ahí es donde yo digo, no, si durante 1500 años no nos hemos cuestionado el tema del bautismo, entonces, ¿cómo puede ser que ahora sí, ¿no? Entonces, eso me hizo empezar a replantearme la situación y en ese momento yo estaba predicando en la iglesia, ¿no? Y porque ya el pastor me puso, digamos, para que empiece a predicar. Y bueno, lamentablemente debido a esto, tuve que declinar, decirle al pastor, bueno, hasta acá llegó el tema por una cuestión ya de que estoy viendo desde otra perspectiva el tema del bautismo. Y bueno, después el otro punto fue la Santa Cena. En el caso mío, ¿no? Que yo soy luterano, bueno, yo creo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sí, yo creo en una presencia real física, bueno, como lo creen los luteranos, sí, a esto le llamamos unión sacramental, y no consubstanciación, ni transubstanciación, ni nada por el estilo. Y esto lo aclaro por las dudas, ¿no? Porque siempre se lo asocia con la transubstanciación o con la consubstanciación. Y bueno, en este caso no. Eh, entonces, bueno, cuando yo me encuentro con esto, bueno, esto sí me fue más difícil, hasta que, bueno, digamos, cuando empecé a entenderlo un poco más a través de la patrística y a través de la lectura de las escrituras, bueno, llego a la conclusión, ¿no? De que yo me sentía más acorde con la iglesia luterana, entonces me, me voy ahí. Igual un tiempo estuve, ¿no? Cuando pasé el tema del bautismo, estuve 2 o 3 meses, o un mes y medio más o menos, no lo recuerdo, en la iglesia presbiteriana San Andrés de acá de Argentina. Y bueno, después ya está. Empecé a buscar una iglesia luterana, ¿no? Porque me sentía más en acorde con eso. Entonces, digamos, tú iniciaste una iglesia bautista que se volvió carismática, luego pasaste a una iglesia bautista de la línea de MacArthur, digamos, luego pasaste a una iglesia bautista, pero que era más confesional. Cuando hablas de confesión, supongo que te refieres a la confesión de Londres. Así es, sí, 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 totalmente. Y luego, Entonces, y luego tienes un pequeño lapso en la iglesia presbiteriana y luego llegas a la iglesia luterana. así es, así es. Sí, igual el lapso en la iglesia presbiteriana fue muy corto, ¿no? O sea, como conté, fue de 2 a 3 meses y bueno, ha sido lindo porque ahí es como que también empecé a ver el tema digamos, de la liturgia, ¿no? Ya me empezó a llamar la atención la liturgia y bueno, me sentí muy ameno. Al principio fue un poco chocante porque fue muy diferente a lo que era ser bautista, ¿no?
ver por ahí el cuello clerical y todas esas cuestiones, me fue por ahí en principio chocante y luego me fui acostumbrando de a poco y darme cuenta de que en realidad existe un sesgo, ¿no? Anticatólico, pero ya viene desde, yo creo que viene desde donde venimos, ¿no? Más que nada del pentecostalismo y todo eso, y digamos, ¿cómo puedo decirlo? Digamos, de las misiones pentecostales, ¿no? Que te dicen no, que la cruz es mala, que el cuello clerical esto, y entonces uno va teniendo, digamos, ese sesgo, ¿no? Con todas esas cosas, pero bueno, fue un proceso lento de ir Y yo sacando de a creo poco, ¿no? que es porque la gente no conoce, por ejemplo, en el caso del cuello clerical, el cuello clerical, tal como se usa, no fue inventado por los católicos romanos, fue inventado por un presbiteriano en Escocia a fines del siglo XIX. Entonces, Claro, cuando nosotros usamos el cuello clerical, estamos diciendo simplemente estamos yendo a nuestras raíces, porque los católicos romanos en esa época usaban otro tipo de cuello. Y es sí, recién después del Concilio Vaticano II que empiezan a usar el cuello clerical protestante. así es. Ujú. Y bueno, así que lo llamativo de todo esto, que bueno, digamos, ahí en la iglesia presbiteriana me he chocado con estos símbolos y me fue más fácil, digamos, comprender un poco más el luteranismo, ¿no? Por más que hayan sido 3 meses, esos 3 meses fueron fructíferos para mí, para poder comprender un poquito más, ¿no? Las iglesias históricas. Porque obviamente, ¿no? Yo creo que uno se choca con las iglesias históricas y le parece por ahí un poco hasta católico, ¿no? Pero obviamente que nosotros no, nos decimos así, ¿no? O sea, tanto presbiterianos como luteranos como anglicanos nos decimos que somos católicos reformados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es para que la gente entienda, ¿no? Por ahí, ese miedo de pasarse o decir, ¿cómo hago? Cuando me pase a una iglesia más, digamos, histórica, ¿qué me voy a encontrar? Y se va a encontrar con una rica liturgia, se va a encontrar con otros modos más bonitos en cuanto digamos, a todo lo que hace la sacralidad de la iglesia y del culto, ¿no? La idea no es de que va a perder cosas, sino que se le va a sumar cosas, ¿no? Claro, Y es totalmente. interesante lo que dices de que cuando pasas de esta iglesia bautista confesional a la iglesia presbiteriana, ahí entiendes la diferencia. Y esto es importante porque actualmente, dentro del ámbito teológico, hay mucha confusión, ¿no? En cuanto a qué es lo que creen los presbiterianos, qué es lo que creen los bautistas. Hay algunos que se llaman a sí mismos bautistas reformados y, y tú estuviste, digamos, en tu última iglesia bautista, tú estuviste en una iglesia que podría llamarse bautista reformada, ¿verdad? Claro, O sea, sí. dentro de la concepción que se tiene de los bautistas reformados. Claro, sí. Igual yo siempre entendí, en ese punto siempre me entendí como un bautista particular, ¿no? Ujú. Y estaban los bautistas generales que digamos que son los más fundamentalistas. Y yo siempre me vi así, nunca me vi como un reformado en realidad, ¿no? Porque yo sí entendía y comprendía la concepción, ¿no? Entre las iglesias históricas, de llamarse reformados, y la iglesia bautista, ¿no? No me pesaba a mí eso. Eh, lo que sí bueno, yo veo esa diferencia, ¿no? Que hay algunos que dicen, bueno, pero ¿por qué no puedo ser reformado? ¿Y por qué? Es porque en realidad la doctrina reformada, ¿no? O la doctrina luterana, lo que sea, tiene un montón de componentes, ¿no? No es solamente el tulip, los 5 puntos, o como quieras llamarlo, eh, sino que tienen el componente del bautismo, la teología del pacto,
en el caso de los presbiterianos, ¿no? También el tema de la sacramentalidad, el tema del principio regulador del culto, que bueno, también los bautistas lo tienen en algunas iglesias, pero, o sea, es todo un combo de un montón de cosas, no es solamente cosa, ¿no? Perdón por los bautistas, yo he sido bautista, así que puedo hablar de Y yo primera mano. también. Así Así que que, podemos hablar claro, tranquilamente. realmente cuando se hacen ese tipo de distinciones, hay algunos que se ofenden, y, pero no habría razón de ofenderse cuando uno tiene claro lo que es, tiene claro lo que cree y por qué lo cree. Eh, yo a ti te veo que estás claro en tus convicciones luteranas y está bien. No trataría de jalarte al lado reformado, Sí, ni tampoco, yo tampoco eh, haría lo mismo. así es, y tampoco sería honesto de mi parte decir que soy luterano porque leo a Lutero o porque estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Lutero. Yo, por Claro, supuesto, si uno lee a Lutero, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dijo Lutero, pero no estoy de acuerdo hasta el punto de ser luterano. claro, exactamente. Bueno, y yo también creo que al principio no sabía ni qué era, porque en realidad con el tema de la sacramentalidad y el tema de que creía la presencia real de Cristo en la Eucaristía y el tema del bautismo regeneracional, en mi caso, yo decía, ¿y qué soy? ¿Católico? ¿Soy ortodoxo? No sabía ni dónde ir, ¿no? Y bueno, me topé con las obras de Lutero y empecé a comprender de que, bueno, Lutero tenía esa concepción, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir de este libro? Es el libro de Concordia. Bueno, el libro de Concordia es el libro de las confesiones luteranas, ¿sí? Es un libro que si uno quiere conocer un poco de la doctrina luterana, de lo que creemos, podría llegar a ser un buen libro. ¿Sí? El mismo tiene los tres concilios, los tres signos apostólicos, ¿no? Le decimos, que sería el credo niceno, el credo atanasiano y bueno, y el credo de los apóstoles. Después también tenemos lo que es la, lo, el, perdón, que me bloqueé. La Esto igual Confesión de después lo edita, Habsburgo. ¿no? ¿Eh? La Sí, Confesión de Habsburgo. la Confesión de Habsburgo. Bueno, después tenemos lo que es la Declaración Sólida, tenemos también digamos, la defensa de la Confesión de Habsburgo, ¿sí? Hecha por Melanchthon. Y bueno, tenemos los artículos de Macalda, lo que sería el epítome de todo el libro de Concordia, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces es muy enriquecedor, es un poco difícil de conseguirlo ahora, sinceramente no lo están editando. En la Casa Concordia de Publicaciones está teniendo un par de problemas, así que también estamos con el tema de la literatura un poco bastante golpeados. Pero bueno, seguramente que va a haber nuevos proyectos, es más, de hecho, yo también estoy en un proyecto del tema de traducciones. En este momento estoy traduciendo de Lutero a Kierkegaard, que lo escribió Jaroslav Pelikan, y también estoy traduciendo Luteranismo versus Calvinismo, el coloquio de Montbéliard, ¿no? Que tuvo Andreas y Teodoro de Besa, digamos, debatiendo. Y por último, bueno, estamos en la preparación también de, del el libro de Concordia, pero tríglota, ¿no? O sea, va a estar en alemán, en latín y en español. O sea, está en español, pero bueno, queremos que se tengan los tres puntos para poder conformar, digamos, un buen, eh,
un buen artículo y una buena forma para poder entender algunos puntos que en español no están tan claros. ¿Y qué es lo que tú recomendarías para alguien que está leyendo el libro de Concordia y dice, bueno, esto me parece interesante, no había prestado atención a ciertos asuntos que aquí lo exponen con más detalle y quizás me interesaría visitar una iglesia luterana? ¿Qué es lo que tú le recomendarías a una persona que es bautista o es pentecostal o es metodista y que está queriendo saber más del luteranismo? Primeramente que se quiten, o sea, que el que esté leyendo o el libro de Concordia o algo luterano o quiera acercarse a una iglesia luterana, se quite los lentes, ¿no?, de arminianismo o calvinismo, porque el luteranismo no es ni uno ni el otro. O sea, tendrá algunas cosas parecidas con el calvinismo, en algunas cosas concordamos, pero en muchas no. Y esto hablo con el respecto a la expiación limitada, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Y por Digamos que ahí, ustedes del tulip solo recogen el tú, claro, exactamente, algunas cuestiones. solo las dos Entonces, primeras. ¿qué pasa? Por ahí alguno piensa, bueno, los luteranos son arminianos, o son molinistas, o son esto. Y no, nosotros no nos encasillamos ninguna, en realidad nosotros somos luteranos, así nomás. Somos una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y entonces, por ahí uno piensa y dice, pero Lutero creía en la redención particular de los salvos, o sea, de que iba a haber elegidos, ¿no? Entonces, sí, pero nosotros no nos metemos en el misterio, no nos metemos en la cuestión de a ver quién es el salvo, quién no es, por qué la predestinación es así, la doble predestinación, o bueno, como le llamen. No, nosotros ya decimos, bueno, Dios estableció personas para salvarse. Sí, sí, claramente lo ha hecho, y bueno, también cuando uno dice, y bueno, ¿cómo es uno salvo? Por medio de la fe, ¿no? Es una obra de Dios, a través del Espíritu Santo, bueno, lo mismo que creen los calvinistas. Ahora, no es una obra mía, no es porque yo creo, bueno, eso estamos en acuerdo, ¿no? Ahora, nosotros, por ejemplo, en el tema de la expiación, ¿no? Nosotros no creemos que es limitada, nosotros creemos que es para todo el mundo, ¿no? Igual no me voy a meter en la cuestión teológica, sino que, a ver, para eso, para que entiendan el que me está oyendo. O sea, habría que desconectarse de todos los sistemas teológicos, y ahí es donde puede uno llegar a comprender el luteranismo. Bueno, el luteranismo se le acusa de ser contradictorio, ¿verdad? Sí, sí, Y ustedes admiten eso y admiten la paradoja. claro, Porque claro, exactamente. si ustedes creen en la elección incondicional y al mismo tiempo creen en la expiación general, como que eso no suena muy lógico, ¿verdad? Claro, sí, sí, se Entonces, entiende. ustedes nos acusan a nosotros de ser racionalistas, porque ustedes dicen, para que su sistema sea lógico y encaje, tienen que admitir la expiación limitada. En cambio, nosotros admitimos que esto no encaja, pero esto es lo bíblico, esto es lo que nosotros vemos en la Biblia. Claro, Y claro, aunque sí, lógicamente no encaje, esto es lo que tenemos que enseñar porque esto es lo bíblico. claro. Por eso es que nosotros, eh, por eso le parecerá raro a la gente, pero bueno, algunos dicen, para algunos somos arminianos, para otros somos molinistas y para otros somos calvinistas. O sea, para el arminiano, si yo me pongo a hablar con un arminiano, siempre me ha pasado, piensa que yo soy calvinista. Cuando yo hablo con un calvinista, piensa que soy arminiano. Y cuando estoy hablando con otro, y así, ¿no? Dice, sos molinista capaz.
No, no, en realidad no. El luteranismo tiene, digamos, su hermenéutica es la teología de la cruz. Y Y no eso se podrían ser basa todo. molinistas porque el molinismo como sistema llega después de Claro, Lutero. claro. Sí, 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 totalmente, exactamente. Así es. Así que, bueno, para los que, digamos, están interesados en conocer un poco más, bueno, ese es uno de los puntos muy importantes, ¿no? Es un sistema raro para algunos. Es más, también me es raro para mí porque estoy conociendo cada día más y bueno, y obviamente no me voy enriqueciendo y digo, qué lindo es el luteranismo, ¿no? Porque puedo charlar y puedo, a ver, abrirme libremente y poder dialogar con distintas teologías en algunos puntos con este, con el otro, con el otro, con el otro, y eso está bueno. Y también sería bueno que hagas referencia a las dos grandes vertientes del luteranismo actual, la vertiente confesional u ortodoxa, si le quisiéramos llamar, y la corriente liberal progresista. Porque a los luteranos, como a nosotros los presbiterianos, ¿qué nos pasa? Los hermanos, a veces evangélicos, bautistas, pentecostales, nos dicen, ustedes son liberales, porque en las noticias he leído de que en los Estados Unidos o en Europa están casando a personas del mismo sexo, están admitiendo al ministerio a personas homosexuales, y entonces Claro, yo le digo, un momentito, es cierto, hay presbiterianos que hacen eso, pero no son todos, y ni siquiera son la mayoría. Pero, sí, pero como ya hay algunos que lo hacen, quieren poner a todos en el mismo saco, y lo mismo creo que les pasa a ustedes. Podrías decir, sí, por ejemplo, en Argentina, tú estás en una iglesia luterana que es ortodoxa, confesional, sí, pero confesional. también hay iglesias luteranas que supongo son progresistas. Sí, sí, totalmente, Entonces, sí. ¿podrías dar esa diferencia e indicar? Bueno, más o menos voy a hacerlo rápido. Ujú. Voy a ir a Estados Unidos para que se entienda un poquito más. Está un sínodo que se llama ELCA, Evangelical Lutheran Church American, y bueno, y está el sínodo de Missouri, ¿no? O sea, el LCSM. Bueno, cada uno de esos pertenece a una federación distinta, ¿no? Está la Federación Luterana Mundial, que esa es la parte liberal, al cual pertenece el ELCA, que yo no pertenezco a esto, ¿no? Y después está el Sínodo de Missouri, que pertenece al Concilio Internacional Luterano, que esa es la confesional, que bueno, lamentablemente no está en todo el mundo. Hay en varios países, pero también, digamos, está el ELCA más en algunos países, por ejemplo, no sé, en Perú creo que hay una sola iglesia o dos, a lo sumo. Y lo mismo pasa en Colombia, por ejemplo, eh, y así en varios países, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay creo que ahora recién se abrió una obra luterana confesional. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y ellos ordenan homosexuales, son, digamos, los que tienen, digamos, comunión con los católicos, con todo lo demás, y hacen un comunismo. Y bueno, aparte de eso, también ordenan mujeres y eso. Nosotros no, en nuestro caso es diferente. Sí. Bien, hermano Juan, yo creo que aquí hemos podido tener ya una clara idea de cómo tú llegaste al luteranismo y la clave de por qué terminaste allí fue el tema de los sacramentos, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. Fue precisamente la parte sacramental la que me llevó al luteranismo, en mi caso, ¿no? Ujú. Sí, y realmente, como hemos dicho aquí, la idea es de que cada uno pueda entender su fe
pueda definir qué es lo que cree, que no tenga miedo a experimentar o a leer a autores de otra fe. Incluso tú estás, como dijiste al inicio, estudiando en un instituto de formación católica, a la par que estás estudiando en el Sí, seminario luterano. sí, sí, sí. Entonces, no hay por qué temer el leer a otros autores, siempre que cada uno tenga claro sus bases confesionales. Y por eso es de que, por ejemplo, los luteranos tienen esta base confesional. Nosotros, los reformados o presbiterianos, tenemos esta base confesional. Mientras yo puedo leer ambas, y entre ambas, realmente, si comparamos entre ellas con lo que se cree en el evangelicalismo moderno, vas a encontrar más similitudes que diferencias. Sí, Pero por totalmente. supuesto, hay diferencias que son lo suficientemente significativas para no tener una comunión y cada uno andar por su lado. Sí. Pero no por eso, digamos, quitamos el aprecio y valoramos todo lo que la Iglesia Luterana ha hecho a lo largo de los siglos y sigue haciendo en el mundo. Bien, Juan, No, algunas obviamente. palabras finales. Bueno, no, que a todo aquel que quiera animarse, digamos, a conocer un poco más del luteranismo, que lo haga. Y como habría mencionado anteriormente, que bueno, que descarte todo sistema teológico, ¿no? Y que se enfoque, digamos, en lo que está leyendo. Porque obviamente que si yo trato de enfocarlo en alguno de los sistemas teológicos no va a encajar, y ahí es donde uno empieza con el rechazo, ¿no? De no poder comprenderlo. Eso por primero, y segundo, que bueno, que una iglesia histórica es muy linda, la verdad que se van a sentir muy bien y que dejen el prejuicio de lo que vean, ¿no? Porque por ahí el vitral, con una imagen, algo de eso, también le puede ser chocante, pero traten de entender, ¿no? El significado de esa obra, digamos, de esa obra cristiana, ¿no? Que tiene esa finalidad de ser una obra. No, ni siquiera tiene una finalidad de que uno se pone a orar en ese vitral ni nada por el estilo. Y lo mismo con ciertas imágenes, ¿no? Y bueno, eso nada más. Entonces, acerquémonos sin prejuicios, leamos y en base a eso, pues, y por supuesto, a la par de las Sagradas Escrituras, que son nuestra regla máxima de fe y práctica, actuemos en concordancia, ¿no? Por eso a mí me gusta a veces entrevistar a personas que actúan en concordancia, porque a veces hay personas que tú los lees y wow, suenan muy reformados. Y yo les pregunto, ¿y dónde congregas? Ah, en la iglesia tal, que no es reformada. Le digo, ¿y qué pasó? Entonces, si tú, bueno, tienes una convicción doctrinal, tienes que congregar en una iglesia acorde a esa convicción. Claro, exactamente. Bien, Yo Juan, creo que sí. muchísimo. Sí, Yo dime. creo que lo último. Yo creo que si, por ejemplo, no sé, vamos a decir en el caso mío, ¿no? De que yo soy luterano y bueno, no encuentro nada, y bueno, me voy a una iglesia anglicana que por lo menos sea también, ¿no? Que sea Similar. conservadora. Sí, sí, sí. Eso. Así es, así es. Bien, Juan, ha sido un gusto conversar contigo y a los que tienen interés también tú tienes una página que se llama Identidad Luterana, ¿verdad? Así es. Sí, Entonces pueden seguirte allí y somos hermanos a pesar de nuestras diferencias teológicas así y es. seguimos adelante extendiendo el reino de Dios aquí en Latinoamérica. Dios Así te es. bendiga, hermano, Dios te bendiga y que también, hermano. tengas muy buen día. Igualmente. Hasta luego.